también en una alerta en C5N, lo informaba Mariano Martín, más despidos en una fábrica, en una industria alimenticia de la provincia de Buenos Aires, de Lavallol puntualmente. Sí, la verdad que comentábamos recién fuera del aire que es una realidad que a veces se presenta por goteo, despidos desperdigados por distintas actividades, principalmente industriales, o despidos como estos que son más bien despidos en masa, ¿no? O también la otra realidad es los retiros voluntarios, otra de las modalidades que ha encontrado, impulsada por la Administración Pública Nacional, este gobierno para reducir el nivel de empleo. Y fíjate qué lío que está, porque la industria alimenticia nacional, de producción nacional, es una de las tantas golpeadas por este gobierno por dos factores, que son los dos factores que han golpeado toda la industria, pero dos factores que es las importaciones y la suba de tarifas. Y aparte por la pérdida del poder adquisitivo, porque la gente empieza a reducir no solamente sus niveles de consumo, sino sus preferencias. Entonces esos gustitos que la familia argentina, que los trabajadores se podían dar, ya los empiezan a dejar de lado. Hoy la gravedad de la situación lleva a que se elija detenidamente, las familias que pueden llegar a fin de mes, se elija detenidamente qué producto comprar y qué producto no comprar, se mira 2 veces o 3 veces la góndola, si es que se tiene la opción de por lo menos llegar a fin de mes, ¿no? Santiago. Bueno, yo creo que estas cosas que estamos viendo tienen que ver con la descomposición final de esta etapa, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina está sin encontrar el rumbo. Y cuando hablamos de los mercados internacionales o del riesgo país, muchos preguntan o hasta ridiculizan qué tiene que ver eso con la realidad de cada ciudadano todos los días. Pero lo que pasa es que a través de las tasas de interés y de los mecanismos financieros esto se propaga en la economía real y es lo que podemos esperar. Por eso es importante que nosotros encontremos una solución política a esta situación. Que nosotros le entendemos. La solución a esta crisis pasa por la política más que por lo económico. Como lo dije antes, esto me parece que no es un tema, es un tema muy complejo porque claramente no es un tema de un experto económico que venga con una receta mágica y lo resuelva, porque las medidas que vamos a tener que tomar para poder devolver el funcionamiento de la economía argentina van a requerir de acuerdos políticos para distribuir los esfuerzos que tenemos que realizar. Y eso queda fuera del alcance de cualquier especialista económico. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un proyecto que nos una a los argentinos, que deje de trabajar alrededor de la grieta y que nos permita encontrar los acuerdos, a ver cómo nos sentamos, a ver de qué manera se resolvemos esto. De lo contrario, ustedes prepárense que van a seguir informando estas cosas todos los días durante mucho tiempo. Terrible. Fue una propuesta durante mucho tiempo, se intentó luego, bueno, por distintos motivos se encontraron que no se podía hacer, pero reducir impuestos no ha logrado ser de acuerdo de las provincias. Usted dijo faltan acuerdos políticos, las políticas se negaron, perdón, los políticos en las provincias se negaron a reducir algunos de estos impuestos. Digo, podría llegar a venir algún tipo de alivio ahí. Siendo que usted dirigió ARBA, ¿por qué no se pudo lograr ese consenso y de qué manera podrían empezar a reducirse, al que sea alguno de ellos, algún impuesto? Mire, yo creo que nosotros no vamos a tener solución al tema de los impuestos, que ciertamente, digamos, nos pasamos de la raya, es decir, en el contexto latinoamericano somos los número 1. Me ha tocado estar tratando de buscar inversiones para Argentina y que siempre me terminan diciendo por qué voy a ir a Argentina si acá los costos son mucho más altos en todo aspecto. Uno no puede obligar al capital a ir donde uno quiere a punta de pistola, así que tenemos que encontrar una solución a eso. Pero nunca lo vamos a encontrar si no nos ponemos de acuerdo el Estado que necesitamos tener. Bueno, ahora Macri con los empresarios, Montoya debe saber esta información, sí. Les dijo en el último encuentro que tuvo el presidente con empresarios muy importantes que si él es reelecto va a bajar los impuestos. Mire, yo no puedo dudar no tengo el intencionómetro para ver si lo dice con buena intención o no, yo tengo que creer que lo dice deseando hacerlo. Pero la realidad es que todos los intentos anteriores terminaron al revés, es decir, la última supuestamente reforma tributaria en un contexto estanflacionario, y acá vamos a un tema técnico, Argentina tiene un problema estanflacionario que les aseguro que es la peor pesadilla de la ciencia económica, es decir, ¿por qué? Porque salir de una estanflación requiere justamente lo que hablaba yo antes, el contexto estanflacionario. El presidente ya lo anunció antes a que iba a haber reducciones de impuestos y en lugar de haber reducciones hubo aumentos de impuestos. Encima ahora, después de la crisis del año pasado, tuvimos que caer al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
que yo no lo demonizo, ya lo dije en esta casa en su momento. Ellos hacen el laburo que están destinados a hacer, para eso existen. Pero el Fondo Monetario hoy le está pidiendo que aumenten impuestos encima de la presión impositiva que ya tiene la Argentina. Esto nos lleva a Grecia, es decir, Grecia estuvo con un acuerdo de este tipo, ya lleva 10 años, con una caída catastrófica del producto que yo creo que los argentinos ya no la pueden soportar. ¿Argentina es un fiel reflejo de Grecia? De acuerdo a lo que pasó con ellos y el Fondo Monetario Internacional. Más que un fiel reflejo, me parece que eso es demasiado. Lo que sí creo es que hay muchos elementos del caso de Grecia que nos demuestran que ese sería el camino si nosotros no encontramos otra solución. La solución tiene que venir por el lado de la política. Yo, como dije, no puedo dudar de la intención del presidente Macri de bajar los impuestos, pero ya lo intentó antes y hizo lo contrario, los aumentó. Entonces les quiero decir, si nosotros no resolvemos el tema, ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer funcionar el Estado, que no es solo el nacional, bien lo dijeron ustedes tres, es el nacional, el provincial y el municipal, para que además sea eficiente, porque nosotros tenemos que trabajar junto con las empresas para encontrar soluciones. Ahora, yo me tomo de algo que dice Montoya para devolverles a ambos una pregunta. Yo desde hace por lo menos 20 años que escucho de parte de todos los actores políticos y sociales la necesidad de un gran acuerdo social, acuerdo económico, acuerdo social, el remanido pacto de la Moncloa, etcétera, etcétera. Todo tipo de nombres. El posible acuerdo que hizo Dualde, ¿te acordás también? Bueno, claro, que a cuento de una instancia de crisis absoluta que Dualde juntó a la Iglesia con sectores productivos y sectores políticos, etcétera, etcétera, y parte del movimiento obrero. Ahora, ninguno de esos intentos prosperó, ni quedó, ni subsistió en el tiempo como para que a partir de esos acuerdos se generaran políticas sostenibles también. ¿Por qué no pasó, por qué no pudo la Argentina tener nunca, o por lo menos en la etapa contemporánea, un acuerdo político y social sostenible en el tiempo? ¿Y por qué deberíamos pensar que a partir de ahora podría haberlo? Yo quisiera responder un poco también el anterior planteo respecto del modelo, ¿no? Creo que claramente acá hay un problema de modelo económico, político, social y cultural. No es solamente una cuestión económica aislada del proyecto de país, del programa de país que lleva adelante este gobierno. Y miren, no soy economista, pero hablo con muchos empresarios y soy del sector de los trabajadores y trabajadoras. Y la verdad que hoy los empresarios no están poniendo el eje en los costos, ni el costo laboral, ni el costo logístico. Están poniendo el eje en que la reapertura indiscriminada de importaciones, los enormes tarifazos, la caída del mercado interno, es decir, el modelo que lleva adelante el gobierno es lo que les impide prosperar en la Argentina. Es lo que les impide prosperar con una capacidad ociosa que ronda en promedio el 60%. Y eso los hace despedir personal también. Y eso lleva claramente a que las empresas cierren, se quiebren, entren en concurso preventivo de crisis y despedir personal, no poder dar aumento de salario, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente que acá también siempre hay un riesgo empresario que hay que contemplar, porque es el deber del empresario, pero cuando el que te aplaca es el modelo económico entero, no va a haber parche que lleve ni siquiera una reducción impositiva, ni un blanqueo laboral, esto que el gobierno lo vende como una posible solución, no va a solucionar absolutamente nada, porque el problema es claramente estructural. Entonces, nosotros decimos siempre, citando a un gran dirigente sindical, que no hay solución gremial sin solución política, ¿no? Que tal vez los sindicatos, las organizaciones sindicales salimos a pelear el aumento de salario y decís, ¿cómo antes le ganaba la inflación y ahora nunca le gano a la inflación si soy el mismo sindicato, hago medidas de fuerza? Bueno, porque claramente hay que apuntar al modelo económico que lo lleva adelante el Poder Ejecutivo de la Nación. Santiago, esto es así. En relación a lo que planteaba Mariano. Sí. Bueno, a ver, hemos perdido la confianza. Todo esto que hemos estado hablando, que acaba de decir recién la diputada, tiene que ver con que somos incapaces de recrear confianza. Cuando no podemos recrear confianza, no funcionan los mercados, no funciona nada, todo se achica, la gente no consume, no tiene tampoco cómo generar. La Argentina es un país que no puede dar las soluciones que necesitamos, que nos exigen crecer al 3% o más en forma sostenida. Recordemos esto, Argentina tiene un crecimiento vegetativo de población de más de alrededor del 1,4% anual.
Esto significa nuevos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, que hay que darles respuesta. Si la Argentina no crece al menos 2,5 o 3% por año durante mucho tiempo sostenido, nosotros no podemos dar respuesta. Pero el problema es que para crecer eso necesitamos tener ahorro interno por 3 o 4 puntos del producto más que lo que tenemos. Bien. Entonces, nuestro modelo no cierra si no hay confianza para que aparezcan esos ahorros internos, se transformen en inversión. Y lo único que quiero decir como un mensaje positivo para terminar... 10 segundos. No, 10 segundos. Es, así como estamos muy mal, existe siempre una forma de recrear confianza y que todos los círculos viciosos que hoy tenemos en la economía, en la parte social y laboral, se transformen en... Muchas gracias, muy amable.